Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión informativa pensando en los cursos de preparación que comenzamos en menos de un mes, en julio. Bueno, lo primero es presentarme. Soy Javier Sanz, profesor de las materias de evaluación y de clínica en los cursos de preparación PIR. Soy psicólogo clínico en el Hospital de Guadalajara, donde también soy tutor de residentes. Y bueno, pues quiero hacer una pequeña introducción sobre cómo vamos a enfocar la preparación del examen para la próxima convocatoria desde los cursos que comenzamos en el 1 de julio y sobre todo dejar tiempo para que podáis participar también activamente en la sesión haciendo las preguntas y consultando las dudas que queráis aportar. No vais a poder hacerlo a través del micrófono, pero sí podéis escribir en el chat y bueno, pues iremos respondiendo las dudas que tengáis después de hacer una pequeña introducción, ¿vale? Bueno, yo ya que toca presentar ahora el curso de julio, quiero también hablar desde mi experiencia, porque yo también fui alumno de un curso de julio de preparación del examen PIR. Hacía un montón de convocatorias, pero elegí esa opción porque coincidía con que terminaba la carrera y, bueno, pues me cuadraba bastante bien empezar en julio la preparación para el examen con un montón de meses por delante. Es verdad que a lo largo de las convocatorias nos hemos encontrado cambios significativos en el examen PIR y estamos en un momento de muchos cambios en ese sentido, ¿no? Pues sabéis que la última convocatoria hubo un cambio tanto en cómo se barema el expediente como en el número de preguntas del examen y sobre todo hubo una revolución en cuanto al número de plazas. Pasamos de casi 140 y no íbamos a las 150 plazas acercarnos al número de 200, ¿no? Un aumento de casi 50 plazas de una convocatoria a otra que, bueno, que creemos que es un cambio que se produjo para quedarse, para consolidarse y queremos ser optimistas en el planteamiento de la próxima convocatoria. La convocatoria del último examen se hizo el 30 de agosto del 2019. Este año han pasado muchísimas cosas esta primavera en el Ministerio de Sanidad con cómo afrontar esta crisis sanitaria y pues es muy posible que se retrase un poquito esa convocatoria, ¿no? Que no sea el 30 de agosto, sino un poco más tarde, pero es un panorama en el que se quiere consolidar el sistema público de salud y donde se necesitan profesionales sanitarios formados, ¿no? Y en este sentido, para convocatorias como la del examen PIR, bueno, pues nos hace pensar que el escenario de aumento de la última convocatoria se va a consolidar, bueno, y esperemos que sigamos al alza, ¿no? Hacia ese número 200 de las 200 plazas. Bueno, el examen de esta última convocatoria se realizó el 25 de enero del 2020. La incorporación de los residentes que aprobaron está prevista para la última semana de mayo, como viene siendo habitual en los últimos años, pero las circunstancias coyunturales de la crisis del COVID pues han dilatado en el tiempo los plazos iniciales. Los residentes de cuarto año que estaban terminando su formación PIR pudieron acabar en la fecha prevista, ¿no? Después de que se le dio ciertas vueltas, y las últimas instrucciones del Ministerio a las unidades docentes van en la línea de que se preparen para la incorporación de los nuevos residentes en septiembre, con lo cual volveríamos otra vez al formato normalizado, ¿no? De tener 4 residentes, uno por año, ¿no? En cada una de las plazas acreditadas. Y significa que a la vuelta del verano pues nos encontraremos con la convocatoria de todos los exámenes IR, el MIR, el KIR, el BIR y, por supuesto, el examen PIR. La fecha exacta no se mantiene cada año, pero siempre es a la vuelta del verano y este año pues será algo similar, ¿no? De hecho, ya se han hecho varias consultas al Ministerio de Sanidad pidiendo que se pronuncie al respecto de cuándo será la próxima convocatoria y la próxima fecha de examen, y es muy probable, ¿no? Pues que de aquí al final del verano pues
tengamos noticias como concretas, ¿no? Con periodos concretos. ¿Qué sabemos atendiendo al examen de la última convocatoria? Bueno, pues que es un examen que en cuanto al peso del expediente académico, decíamos, hay cambios significativos. Un cambio evidente sería que la puntuación pasa de ser del 0 al 4, como se computaba tradicionalmente, del 0 al 10, lo cual permite reflejar, ¿no?, con un formato escalar más amplio las calificaciones de la carrera, ¿no? Yo creo que es un cambio positivo porque antes un notable se codificaba como un 2, el 1 era aprobado, el 2 era un notable, pero claro, lo mismo era un 8,5 que era un 7, ¿no? Y todo eso era codificado como un 2 en el expediente académico. El jugar con un abanico de 10 puntos va a reflejar con más justicia, ¿no?, la nota de cada uno de su expediente académico. Y además otro cambio evidente es que solo se tenían en cuenta hasta la última convocatoria las notas en las materias troncales y obligatorias, y desde este último examen pues contamos con el 10% del expediente, pero del expediente global, ¿no?, de toda la carrera. El examen sigue siendo un 90%, sigue siendo un examen tipo test con 4 alternativas de respuesta, pero el número de preguntas ha cambiado a 175. Pensad que la convocatoria 93, la primera convocatoria nacional del examen PIR, teníamos 250 preguntas con 5 alternativas de respuesta. Luego se vio reducido a 225 con 4 alternativas de respuesta. Y bueno, pues tenemos otra reducción más, ¿no?, a 175 preguntas. Se mantienen las 4 alternativas de respuesta y 10 de reserva. Esto lo que significa es que si el examen PIR ya era de por sí un examen en el que no se podía ser muy conservador contestando y había que intentar contestar el máximo número de preguntas posibles, cuantas menos preguntas nos encontramos en la prueba, pues más importante, ¿no?, es poder abarcar un examen casi de 100% de respuestas contestadas, ¿no? Eso también se ha trasladado a un cambio en la duración del examen. Desde la primera convocatoria el tiempo que teníamos para realizar la prueba era de 5 horas y con esta reducción pues hemos pasado a 4 horas. Nosotros, hablando con los opositores que se han presentado a la última convocatoria sobre sus sensaciones reales y directas haciendo la prueba, era que 4 horas, aunque el número de preguntas era menor, pues se hacía justo, ¿no? Y que significa que la preparación no solo tenemos que dedicar mucho tiempo a estudiar, sino a cómo responder a un examen, bueno, pues exigente, ¿no?, en cuanto al número de preguntas por minuto que nos corresponderían, ¿no? Tenemos que ir a un ritmo relativamente rápido y eso es algo que vamos a trabajar. Bueno, pues este sería el escenario que nos vamos a encontrar para la próxima convocatoria, ¿no?, teniendo en cuenta la última. Y desde esta perspectiva, os decía que estratégicamente empezar en julio es una época muy buena porque pensando que el examen se produzca, bueno, pues a principios de año del año 2021, ¿no?, pues a finales de enero, principios de febrero, como han sido las últimas convocatorias, o un poquito más tarde por el retraso que ha supuesto la incorporación de los residentes este año por la crisis sanitaria, significa que tenemos el tiempo suficiente como para trabajar todos los contenidos del examen en profundidad, ¿no? Empezar en julio, en concreto el día 1 de julio, nos va a permitir dar una vuelta completa a todo el material de la carrera de psicología, que es todo lo que se va a venir reflejado en las preguntas del examen PIR, desde ese día hasta el 26 de noviembre, que es cuando acabamos el curso. Teniendo en cuenta que el mes de agosto interrumpimos las clases bueno, pues por un parón de vacaciones, ¿no?, que nos va a servir para descansar, coger fuerzas pensando en los meses de trabajo que vienen después y, bueno, pues como un mes es mucho tiempo, también lo podemos compaginar con seguir trabajando y preparándonos para el examen. Bueno, ahora podemos ver un poco cómo enfocarlo, ¿no? Como una novedad que vamos a tener este año, en este curso de julio, el curso va a ser tanto presencial como online, de tal forma que las dos modalidades son posibles para cualquiera de las personas que estéis interesados en matricularos en este curso. Y bueno, pues todas las clases van a ser grabadas y vais a tener la posibilidad de revisarlas si lo consideráis conveniente desde que empecemos el curso hasta la fecha del examen. El curso, en cuanto a las clases, acaba en el 26 de noviembre, pero lo que es la preparación del curso no acaba hasta el día del examen. Todos los recursos, ¿no?, de
que ahora vamos a comentar, de preparación, que implican simulacros, implican tutorías, que implican en ocasiones sesiones o clases de refuerzo de algún contenido específico, consultar a distancia con los tutores, ¿no? Todo eso lo vais a tener disponible hasta el mismo día del examen, que, bueno, pues cuando sepamos la fecha exacta. El horario es martes, miércoles y jueves de 5:30 a 9:30, con un pequeño parón que haremos a mitad de la clase para descansar un poquito y coger un poquito de aire. Y como material de trabajo, aparte de todo el material que os proporcionamos para la preparación del examen en cualquiera de las modalidades, ¿no? Pues los libros, los manuales de preguntas de exámenes comentados, el manual de síntesis y la guía de tratamientos. Contamos con un material que son esquemas de clase que están pensados para poder seguir la clase con la mayor fluidez posible, sin tener que tomar demasiadas notas y bueno, y organizar así un poco el seguimiento. Yo tengo aquí, por ejemplo, el esquema de las clases de evaluación que vamos a seguir, ¿no? Y bueno, pues tendréis acceso luego, cuando acabemos la sesión informativa, os comento si tenéis alguna duda, a poder contar con este material a modo de prueba para que lo podáis conocer, así como, bueno, pues ver cómo sería una clase y bueno, pues luego os comento con qué claves podéis entrar en el campus virtual para poder utilizar esta clase y este material de prueba, ¿vale? Bueno, pues ya que estamos metidos en la estructura del curso de julio, sí que quería aprovechar para presentaros el horario. Lo podéis ver en el Word, que lo tenía aquí abierto. Como os decía, empezamos el 1 de julio, que es el miércoles, y el primer bloque que vais a trabajar en clase es psicopatología, con mi compañero José Luis, es otro de los coordinadores del curso de preparación PIR. Luego tendremos 3 clases juntos, el 8, 9 y el 14 de julio, de evaluación psicológica, y acabaremos este primer bloque antes del parón de agosto con 3 clases de psicología de la personalidad con Rosa, que es otra de las tutoras y la que se encarga específicamente de la orientación y planificación de las tutorías. Bueno, luego tendríamos el parón de agosto, en septiembre, a la vuelta con las pilas bien cargadas, empezamos con el contenido de clínica, que es el contenido que más preguntas del examen genera, ¿no? Ahí metemos tanto características clínicas, epidemiología, modelos, como también los tratamientos de los distintos trastornos. Seguís con evolutiva, experimental, nos metemos en materias como más de corte más básico, que generan menos preguntas en el examen, para luego seguir con clínica infantil, ¿vale? Lo mismo que en adultos, pero con población de niños y adolescentes, ya metidos en octubre, psicología social, básica, y ya para acabar en noviembre nos quedaría el tramo de psicobiología, las clases de psicología de la salud y acabaríais con psicoterapias, ¿no? Eso sería día a día la cronología que tenemos en el horario que ya lo tendríamos cerrado para este curso de julio. Bueno, pues, ¿qué hacemos en los cursos? Bueno, pues en los cursos contamos desde luego con las clases. Las clases están específicamente pensadas para el examen PIR. Entonces, no se trata de revisar clases como las que vimos a lo mejor en la facultad, sino que están centradas en qué es lo que preguntan en el examen, cómo lo preguntan y trabajar con muchísimo material para poder hacer la prueba con garantías. Entonces, lo mejor que podéis hacer es, si no conocéis cómo funcionan las clases, que utilicéis esta clase de prueba para que os podáis hacer una idea y vais a ver que es súper útil para guiarnos luego en el estudio personal que tenemos que realizar. Aparte de las clases, contamos con otras herramientas que son imprescindibles. Desde luego hay que hacer muchísimas preguntas de examen para prepararnos el examen PIR y tenemos una aplicación que es el CD-Exam que permite hacer exámenes a la carta. Los podéis utilizar en distintos soportes, ¿no? Pero os permitiría pues, escoger el hacer un examen solo de una determinada asignatura porque la estáis estudiando y os apetece hacer todas las preguntas seguidas de esa materia, escoger hacer el examen de una determinada convocatoria, pues de la última o de la penúltima, y también incluir en esta plataforma los simulacros. Los simulacros son imitaciones en cuanto a la estructura, al número de preguntas y a cómo es el enfoque del examen en los últimos años para que podáis entrenar lo que supone hacer la prueba.
Y como decíamos antes, ajustaros en cuanto al tiempo, que es muy importante. Ajustaros en cuanto a la estrategia que vais a utilizar el día de la prueba. Si vais a contestar todas las preguntas que sabéis, descartar todas las opciones menos una, o en aquellas que dudáis entre dos solo vais a dejar para una segunda vuelta. Cuándo se notan las respuestas en el cuadernillo. Cómo tengo que arriesgar cuando contesto. Si dudo entre dos y no sé descartarlas, ¿qué hago? ¿La dejo en blanco o marco una de las dos? ¿Y cuál de las dos marco? ¿No? Todas estas cosas que hay que entrenarlas para que el día de la prueba, pues eso no nos dé guerra, lo vamos a trabajar en los simulacros. Nosotros tenemos organizados 9 simulacros oficiales, y llamamos oficiales aquellos que cada año generamos con preguntas nuevas. Por lo menos la mitad de las preguntas de cada materia son totalmente nuevas, con lo cual son simulacros con preguntas que no hemos hecho antes. En los simulacros no incluimos preguntas de convocatoria para que no os encontréis preguntas que ya habéis hecho, que ya habéis entrenado con antelación. Y bueno, si queréis, podéis consultar directamente en la página web de la academia, www.pir.es. Si os vais a recursos y elegís CEDEXAM, que es de lo que os estaba hablando ahora, veréis que os sale un desplegable con información y una de las cosas que sale es el calendario de los simulacros. Entonces, veis que el primer simulacro oficial, este que os decía que hacemos 9 a lo largo del curso con preguntas nuevas, es el 17 de junio, pero ya desde primeros de mayo teníamos disponibles simulacros de entrenamiento. Son simulacros que hacemos con el banco de preguntas que hemos ido generando a lo largo de todos los años que llevamos preparando el examen PIR para aquellas personas que necesiten reforzar el entrenamiento en hacer preguntas de examen. Pues que no sea su primera convocatoria y piensen que tienen que trabajar más en preguntas de examen o porque han hecho el último examen y han visto que iban apurados con el tiempo o con las estrategias para responder y lo prefieren entrenar más, ¿no? Entonces vamos alternando esos simulacros de entrenamiento, como veis por las fechas, de tal forma que el primer oficial lo tenemos en junio, el segundo en julio, el tercero ya lo tendríamos en septiembre y a partir de noviembre tenemos dos simulacros oficiales por mes, ¿no? Aumentamos la frecuencia de los simulacros. Bueno, pues os podéis meter en la página de la academia y podéis trastear con estas cosas para ver un poco cómo se organizan durante el curso, ¿vale? Bueno, otro recurso que a mí me parece imprescindible es el campus virtual. Campus virtual es la plataforma online que utilizamos en la preparación y que tiene un montón de secciones, pero hay una que a mí me parece especialmente útil y que os decía que está activa independientemente de cuándo sea la finalización de las clases hasta el mismo día del examen, que es para que podáis interactuar directamente a través de un foro con los profesores de las distintas asignaturas. De tal forma que podáis plantear cualquier duda de contenido que os surja en cualquier momento, aunque lo estéis viendo en clase en ese momento, aunque estéis con otra asignatura. Y el profe de esa asignatura, que es el que ha hecho el material de las clases, el que os ha dado la clase de esa materia, el que ha hecho las preguntas del simulacro de esa asignatura, pues os puede responder, ¿no? Y bueno, pues es muy ágil, en menos de 24 horas casi siempre están respondidas todas las consultas, ¿no? A no ser que sea una cosa como más específica que necesite un material adicional de consulta. Y además podéis ver las consultas que hacen vuestras compañeras y vuestros compañeros, por lo cual también un poco aprender de esa parte, ¿no? Entonces, en el campus virtual podéis acceder a ese foro de tutorías de contenidos, ¿no? Y también en el campus contáis con videotutorías de cada asignatura para que antes de empezar a estudiar cada materia tengáis una guía explicada por cada profesora, cada profesor de la asignatura en vídeo sobre en qué aspectos os tenéis que fijar, qué conviene que os miréis antes de la clase y que podáis sacar el máximo rendimiento de la clase también, ¿no? Las tutorías de contenidos y las tutorías de orientación son diferentes, son un complemento a las clases y son en directo con el profesor de la asignatura, ¿no? Entonces, las de contenidos se van organizando a lo largo de todo el curso por materias, ¿no? De tal forma que después de que acabéis de trabajar en las clases una asignatura, tendréis una tutoría de contenidos para poder preguntar cosas específicas que a lo mejor no queríais preguntar en clase, pues porque eran cosas muy concretas y no salirse un poco de lo que se estaba trabajando en ese momento. Y además hay tutorías para todas las asignaturas a lo largo del curso, independientemente de lo que estéis dando. Entonces vais a tener muchas oportunidades de poder revisar dudas y consultarlas.
Y las tutorías de orientación serían para trabajar aquellas dificultades en relación con la planificación del estudio, de cómo orientarlo, ¿no? Pues, bueno, tenéis una guía de preparación donde hacemos un montón de recomendaciones, pero luego cuando uno lo pone en práctica, a veces se hace preguntas y no sé muy bien por dónde tirar, ¿no? Entonces, para consultar cualquier cuestión que tenga que ver con la orientación, con la planificación, con la inseguridad que puede surgir en determinados momentos del estudio, contamos con unas tutorías individualizadas. Os pondréis en contacto con Rosa, que es nuestra tutora de orientación, como os decía antes, y bueno, pues ella o telefónicamente o a través de cualquiera de las posibilidades que tenemos de recursos, se pone en contacto con vosotros y vais trabajando esto, ¿no? Y luego otra aplicación que también tenéis en esta diapositiva, el CD Memory, sería una alternativa para pasar las materias con un formato de tarjetas que permiten un estudio eficiente en la medida en que se van seleccionando en función de lo difíciles que nos van resultando las que vamos haciendo, ¿no? De tal forma que nos encontramos un banco de preguntas por asignaturas, van por tarjetas. Cuando yo me encuentro en la primera pregunta y la respondo, tengo que valorar su dificultad y en función de lo que yo vaya valorando me va eligiendo la aplicación cuál va a ser la siguiente pregunta. La idea es que si yo domino mucho una materia, no encontrarme preguntas de cuestiones que ya las conozco en profundidad y que no me van a aportar mucho y que pueda ser mucho más eficiente en el repaso. El formato de las tarjetas son de recuerdo libre, no son de reconocimiento, como las preguntas del examen, con lo cual es una herramienta complementaria a todo lo de las preguntas del examen, ¿no? Bueno, estas son algunas de las aplicaciones y los recursos más importantes que no quería pasar por alto por si no estáis familiarizados con ellos o por si tenéis alguna duda que ahora podéis preguntar al respecto. Hay alguno más, ¿vale? Que seguramente pues también lo mismo queréis ahora cuando abramos un poco el chat para que podáis hacer preguntas, consultar sobre ello. Y en este sentido, ¿no? También quería meterme en la página de la academia para que vosotros lo podáis hacer luego después y directamente, si os metéis en la página inicial y le dais al examen PIR, que es el examen PIR, tenéis, en relación con lo que hemos hablado antes de cómo ha sido el examen de la última convocatoria y cómo prepararlo ahora, una opción que es, a ver si la encuentro aquí, preguntas necesarias. Pincháis aquí en preguntas necesarias y os vais a encontrar con los datos de la última convocatoria y con distintos expedientes académicos, cuál sería el punto de corte que necesitaríamos para haber entrado, ¿no? Poder pensar si en el próximo año con qué puntuación tendría que conseguir sacar yo en el examen para poder entrar. Entonces, depende del expediente académico, pero imaginaros que contamos con un expediente medio, ¿vale? De 6,5 sobre 10, ¿no? En un supuesto en el que yo haya sido muy conservador y no haya cometido ningún fallo, pero haya dejado muchas preguntas en blanco, pensad que el examen es sobre 175 preguntas, el punto de corte con ese expediente académico es de 131 preguntas bien. Si el expediente académico fuera un poco más alto y llegara al notable 7, veis que el matiz tampoco es tan grande, es una pregunta solamente, ¿no? Y si nos fuéramos un expediente perfecto, casi imposible, de un 10, de expediente de media, ¿no? Bajaría 5 preguntas. Con esto lo que quiero decir es que lo que es determinante en la prueba es el cómo hagamos el examen y que no os tenéis que venir abajo porque partáis de un expediente relativamente bajo o confiar en exceso, ¿no? Porque tengamos un expediente muy alto. Al final, el 90% de la nota final en número de orden nos la va a dar el examen y, bueno, pues si tenemos encima de la mesa los datos de la última convocatoria, pues estas serían las puntuaciones. Bueno, el primer supuesto es un supuesto poco realista, porque es prácticamente imposible no tener ningún fallo, ¿no? Nos podríamos ir a un supuesto intermedio de 10, de 20 fallos, ¿no? Y veis que con ese expediente de 6,5 el punto de cortes está entre 134 con 10 fallos, 137 con 20 fallos, ¿no? Que sería que he contestado a 157 preguntas de las 175 del examen y he tenido 20 mal y con 137 bien podría entrar, ¿no? Bueno, pues este sería un poco el escenario
del tipo de examen que tenéis que visualizar, ¿no? Pensar en un examen con 140 preguntas correctas, contestándolo todo, ¿no? Esto significa que fallaríamos 35 preguntas y estaríamos dentro, ¿no? Bueno, pues ese sería un poco el modelo de la última convocatoria. Podéis trastearlo también, ¿vale? Aquí tendríais la variación para el turno de discapacidad, que como veis, bueno, pues el número de preguntas correctas necesarias está por debajo de 100 en muchos supuestos, ¿no? Entonces, bueno, está asequible, ¿no? En la última convocatoria de las 189 plazas, 13 eran para el turno de discapacidad, el resto eran para el turno libre. Bueno, con esto os voy como enseñando algunos contenidos de la web por si queréis luego trastear para mirar. Sí que os animaría a que os pudierais meter en la clase de prueba y ver los materiales, porque estoy convencido de que eso es lo que os va a dar una idea definitiva de la utilidad del curso, y seguro que si estáis dudando que os empujéis a animaros, ¿vale? Bueno, yo creo que los contenidos principales que quería hacer en este resumen los he cubierto, pero sobre todo me gustaría contestar a las preguntas que tengáis. Tenéis un chat disponible en la sesión y podéis escribir en el mismo. No sé si algunos de vosotros estáis pensando en si matricularos o no matricularos en el curso de julio, si tenéis dudas al respecto, qué es lo que os hace dudar, y que podamos hablar de esto, bueno, de lo que me queráis plantear. Voy a escribir aquí en el chat. ¿Me leéis? ¿No? Pues espero vuestras preguntas. Si no, yo sigo hablando. A ver, ya os habéis animado. Paula. Hola, Paula. Dice, quería preguntar si las clases se quedarán grabadas para verlas en otro horario y si el horario fijado no nos es conveniente. Sí, lo he dicho antes, pero es verdad que lo pasa muy rápido. El horario es de 5:30 a 9:30, en las fechas que teníais en el calendario que veíais, ese es el horario programado para verlas en directo, pero las podréis ver en diferido todas las veces que lo necesitéis hasta la fecha del examen. Se quedan grabadas y las podéis ver. Si una clase no viene bien ese día el horario y no podéis meteros, pues cuando se quede colgada en el aula virtual podéis acceder a ella. Incluso si la habéis visto en directo, presencialmente o online, en la modalidad que estéis, podéis luego ver las veces que lo necesitéis, ¿vale? Se quedan grabadas. Las clases se quedan grabadas y las podéis revisitar las veces que necesitéis. Más dudas, más preguntas que tengáis. Bueno, esto de hacer las sesiones informativas así online es un poco rollo, porque no permite la interacción de veros ahí la cara directamente, y seguro que era como mucho más fluido, pero bueno, vamos a intentar apañarnos aunque sea con el chat, ¿vale? Hola, Conchi. Su pregunta es con la residencia. ¿Existe la posibilidad de cambiar el lugar, ciudad en los 4 años? No. No hay posibilidad de cambiar de ciudad. Cuando vosotros hagáis el examen PIR, con la media de vuestro expediente se calculará un número de orden. Si ese número de orden entra dentro del número de plazas que hay ofertadas, podréis escoger la unidad docente que os toque y que están repartidas por el territorio nacional. También en la página web de la academia tenéis la oferta que hubo en la última convocatoria. Yo, por ejemplo, trabajo en el Hospital de Guadalajara. Imaginaros que uno de vosotros, una de vosotras, escoge la plaza del Hospital de Guadalajara. Pues esos 4 años está escrita como residente a esa plaza y no se puede cambiar bajo ningún concepto. Pero los 4 años son un trabajo en formación por distintos rotatorios, por distintos circuitos. Y hay una parte de los rotatorios que es libre y que es abierta, y que ahí sí que podéis elegir la ubicación. En concreto hay 2 votaciones que son un formato libre. Podríamos decir como que de los 4 años, 3 años y medio siguen un circuito de rotaciones que es común para todos los residentes, independientemente de cuál sea el hospital o la unidad docente que elijamos. Pero que tenemos 6 meses que serían libres. 3 en lo que se llama la rotación libre y 3 meses es lo que se llamaría la rotación de formación específica.
En la formación específica, lo que se trata es que en el último año de residencia, cuando uno ya ha pasado por todos los dispositivos para adquirir la formación como residente, pueda elegir un campo de superespecialización. Entonces, puedes elegir el campo de neuropsicología, puedes escoger rotar en una unidad de trastornos de alimentación o en algún tipo de dispositivo de infantil, ¿no? Tú puedes elegir una formación específica y puedes elegir el destino, ¿no? Si lo hay dentro de tu hospital o de tu zona, de tu ciudad, lo vas a tener que elegir allí, ¿no? Porque eres residente de ese hospital, pero si tú eliges un dispositivo que no lo hay en tu ciudad, pues puedes salir fuera. Y luego tendríamos 3 meses de rotación libre, que ahí ya no hay ningún tipo de restricción para que podamos elegir cualquier destino. De hecho, lo más habitual es que el destino en la rotación libre sea un destino internacional. Pues nosotros, para nuestro R4, que tiene su rotación libre ahora a primeros del año que viene, tenía programada su rotación en Nueva York, en el Hospital Roberto Clemente. Veremos a ver si con toda esta crisis va a poder rotar al final, ¿no? Con lo que implican ahora los movimientos internacionales, pero en condiciones normales ese hubiera sido su destino de rotación. Entonces, hay 6 meses que podéis elegir y tendríais el resto de la formación como residentes que trabajar dentro de la ciudad que hayáis escogido, ¿vale? Ese sería un poco el formato. De todas formas, os recomiendo que os metáis en cualquier buscador, pues en el Google o en cualquiera, ¿no? Que podáis manejar. A ver si... Y pongáis convocatoria, no, pongáis plan de formación del residente de psicología clínica, BOE, y seguro que os sale directamente la referencia al programa formativo de la especialidad. Aquí lo tenéis, ¿vale? Es este del 2019, donde podréis ver cuáles son las rotaciones obligatorias de la residencia, cuáles son los objetivos de cada una de las rotaciones, qué es la atención continuada, ¿vale? Entonces, yo os animo a que lo consultéis, ¿vale? Para manejarlo. Bueno, más dudas y preguntas que podáis tener. Estáis, a ver, Laura dice, hola, creo que por las circunstancias actuales es posible que el próximo año el examen no sea en enero y se retrase. ¿Hay orientación sobre cuánto tiempo se retrasaría la fecha del examen, más o menos? Pues no, porque ahora el Ministerio de Sanidad está tan desbordado por un montón de decisiones que tiene que tomar, que es como si como cuando tenemos un montón de cosas que hacer, las vamos dejando todas encima de la mesa, lo de decidir la fecha firme de la convocatoria no es lo que tiene encima de todo, ¿no? Pero desde luego también lo tiene encima de la mesa y es importante. La fecha del examen venía siendo en la última semana de enero o la primera quincena de febrero, ¿vale? El último año, ¿verdad?, que fue el 25 de enero, este año, pero bueno, en las últimas convocatorias nos hemos encontrado muchísimas veces un examen a principios de febrero. Si rebobinamos en el tiempo, el examen PIR, el examen MIR, el examen BIR, era un poquito más tarde. Yo, de hecho, la convocatoria que me preparé el examen fue durante el mes de abril. Entonces, en esa horquilla, ¿no?, entre finales de enero, primeros de febrero, abril, es donde nos podríamos encontrar el examen. Lo que con seguridad sí que vamos a saber es que antes de que acabe el año sabremos la fecha exacta. O sea, que no vamos a vivir con esa incertidumbre de la fecha del examen hasta dentro de mucho tiempo. Se va a resolver en, pues ya lo que os decía al principio de la presentación, que probablemente a la vuelta del verano nos encontremos con la convocatoria o con algún pronunciamiento del Ministerio sobre en qué plazos va a ser la convocatoria y la fecha del examen, porque ha habido muchas peticiones al Ministerio pidiendo que se manifieste al respecto. Entonces, a día de hoy sería imposible decir una fecha concreta. Es previsible, como dice Laura, que se pueda retrasar un poco, pero pues dentro de una horquilla, pues eso, como mucho un par de meses, ¿no? Que sería lo esperable, ¿no? Pero lo que es seguro es que en poquito tiempo el Ministerio se tiene que pronunciar, porque hay muchas personas que, como vosotros,
¿no? Pensad que no son solo los psicólogos en formación, son todos los médicos en formación, todos los enfermeros en formación, biólogos, químicos, farmacéuticos, ¿no? Y se tiene que pronunciar. Entonces, por ahí andan las cosas. Los residentes de esta nueva promoción que se incorporen ahora, lo previsible es que escojan ahora antes del parón de agosto la plaza y que se incorporen nada más volver de ese parón en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los plazos que llevamos. Nosotros para la preparación del examen nos da igual. Yo creo que lo suyo es que si tenemos disponibilidad ahora, comencemos ahora en julio y si se retrasara un poquito respecto a las últimas convocatorias, como os decía, los cursos, aunque empiecen las clases o acaben las clases cuando acaben, van a seguir estando activos para daros todos los recursos hasta el mismo día de la prueba, ¿vale? O sea que si en lugar de ser en febrero, pues es en marzo, pues hasta marzo tenemos tutorías, tenemos incluso alguna clase de refuerzo, tendremos simulacros, tendremos posibilidad de trabajar en los foros de dudas, ¿vale? Eso no va a acabar hasta el mismo día de la prueba. Bueno, no sé si las personas que estáis ahora mismo en la sesión tenéis intención de prepararos el examen de este año y estáis dudando sobre qué modalidad, qué curso, si este de julio. ¿Suelen ser las plazas más solicitadas? ¿Hay algún ranking? Bueno, sí, ahí están los datos públicos, son datos oficiales, Antonio, que puedes consultar, incluso los tenemos colgados también en la web, sobre qué es lo que han ido eligiendo los residentes en cada convocatoria. Entonces puedes ver el número de orden en el que se elige cada plaza. La experiencia es que depende de cada año de la localización geográfica del lugar de residencia de la persona que ha quedado en los primeros puestos, el ranking. Es decir, que si yo vivo en Madrid y puedo elegir entre cualquier plaza, pues seguro que escojo una plaza en Madrid, pero si al año siguiente la persona que saca las primeras plazas están en Cataluña o están en Galicia o están en Andalucía o en Valencia, pues va cambiando de un año a otro. Pero dentro de cada comunidad sí que suele haber un orden de las plazas más codiciadas y es público. La elección de plazas es pública, lo podéis ver tanto en la página del ministerio, estará la del último año, y en nuestra guía y en la página web nuestras tenemos colgados el ranking. Entonces podéis echar un vistazo y ver. También hay hospitales que tienen una plaza, otros que tienen dos, algunos, estoy pensando en el de Alcalá de Henares, que tienen 4 plazas, ¿no? Y el número de orden de la primera plaza a la última en una unidad docente que tenga 4, pues puede variar más, ¿no? Entonces, tanto qué plazas se han convocado en los últimos años como el número de orden del aspirante que las coge, lo tenéis ahí disponible para consultarlo. Paula dice que si realizáramos la matrícula ahora, se mandarían los materiales a nuestro domicilio aunque el curso no empiece hasta julio. Eso es. En el mismo momento que os matriculáis, os llevamos el material o si queréis pasarlo a recoger por las oficinas, lo que vosotros queráis. Y nada, lo tenéis en cuestión de horas para poderos a estudiar. Si el problema luego es ponerse a estudiar, pero por disponibilidad del material, no os preocupéis que en cuanto tengáis la matrícula hecha, en un PISPAS tenéis ya el material en casa para que empecéis a hincarle el diente. Cuanto antes empecemos a trabajarlo, mejor. Sí, sí. Además, revisamos los manuales con ediciones nuevas cada 2 años, no solo para incorporar las preguntas de convocatoria de los últimos años, sino también para actualizar los contenidos en relación con últimas publicaciones o con cambios en la tendencia del examen. Y precisamente este año la edición que presentamos, que es la 6ª edición, es nueva, la acabamos de sacar ahora. Con lo cual vienen programas de tratamiento que acaban de ser publicados, vienen las pautas de diagnóstico de la CIE 11, vienen consideraciones de las últimas convocatorias y lo que han preguntado. O sea, que el material está, como quien dice, recién inaugurado, ¿no? Desde el mes de febrero, más o menos, que es cuando teníamos la edición preparada. Bueno, mientras seguís escribiendo en el chat, tenía una diapositiva más que no quería despistarme para que podáis acceder a la clase y a los esquemas de prueba que os comentaba.
Entonces, os metéis en la página de la academia, que es pir.es. Vámonos para allá otra vez. Igual que podéis consultar, bueno, pues cómo es el examen, lo de las plazas que preguntaba el Antonio, el calendario de los simulacros, todo lo que os decía, os tenéis que pinchar aquí en la opción de campus virtual. Esta opción ya es exclusiva para los alumnos para poder acceder a los recursos y en el nombre de usuario y en la contraseña tenéis que poner invitado Julio, todo en minúsculas y todo junto. Lo escribís así, invitado Julio, usuario, contraseña y podéis meteros en el campus virtual para poder ver una clase y haceros un poco a la idea, ¿vale? Bueno, más dudas que tengáis, más cosas. Bueno, yo puedo seguir contando cosas y el problema no es tanto que hable contando cosas, sino que os sea útil lo que diga. Y me falta un poco esa parte del feedback que si hubiera sido esto presencialmente, habría tenido preguntándoos un poco en qué momento estáis. Si os habéis presentado o no al examen, si habéis terminado la carrera ahora mismo o la habéis terminado hace tiempo, dónde habéis estudiado, qué dudas tenéis acerca de prepararos el examen PIR, o a lo mejor lo tenéis muy claro, lo que no sabéis es la parte de la modalidad. Y bueno, normalmente las sesiones informativas tratan de tres contenidos. Uno que es el PIR, ¿no? Y antes hemos hablado de si se puede rotar fuera, si se puede cambiar de ciudad durante la residencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es la formación PIR? ¿En qué consiste esos 4 años? ¿Qué supone luego el título de especialista? ¿No? Eso sería como un bloque, ¿no? Que lo mismo, eso lo tenéis más que mirado y requete sabido y no tenéis dudas. Un segundo bloque sería la parte de cómo es el examen y he intentado justo al principio de la sesión contaros cómo había sido el examen de la última convocatoria en relación con los cambios que teníamos ahora por delante. También hemos hablado incluso de cuántas preguntas correctas tendríamos que sacar, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la preparación y la preparación que os proponemos nosotros con los recursos de la academia y en particular con el curso de julio, que ha sido un poco la idea de montar esta sesión informativa. Entonces, no sé muy bien por dónde tirar. Si tirar más por lo que es la residencia y por qué merece tanto la pena prepararnos un examen tan exigente como este, si tirar por el examen y en sí mismo la prueba, en qué consiste, o tirar más por esta parte de la preparación, los recursos que tenemos y las dudas que podáis tener. Entonces, bueno, ya veo que vais escribiendo cosas, a ver si me vais guiando un poco para que os pueda ir contando. Antonio me dice, ¿hasta cuándo está abierta la matrícula para el curso de julio? Pues hasta que empiece el curso de julio. Como luego el curso, también lo hemos comentado en la sesión informativa, las clases se quedan grabadas, incluso una vez que haya comenzado, alguien se podría matricular en el curso, pero se tendría que poner al día con las clases que ya se han trabajado, ¿no? Entonces, desde hoy hasta que comience el curso sería como el plazo estándar, pero incluso si alguna persona quisiera apuntarse una vez que ha comenzado el curso, podría hacerlo y tendría acceso a las clases que ya se ha perdido, entre comillas, pero que como están subidas en el aula virtual, las puede ver desde online, ¿no? Las podría ver online. Entonces, ese sería el plazo, ¿no? No hay un plazo concreto. También lo hemos comentado en la sesión informativa, en cuanto os matriculéis os pasamos ya el material, por lo cual si estáis pensando en apuntaros, cuanto antes lo hagáis, antes tenéis el material en casa si vais a poder trabajarlo. Eso ya como vosotros vayáis viendo, que os apañáis mejor. Hola, Nekane. Yo tengo 30 años, estoy trabajando en la clínica privada y estoy valorando si arriesgarme o no, porque no sé cuántas convocatorias me costaría. Bueno, pues es difícil dar un número concreto, ¿no? Es verdad que a medida que llevamos más convocatorias del examen PIR, sí que nos encontramos que el examen va ganando en exigencia y aunque hemos tenido esa revolución con el aumento de plazas de la última convocatoria, cada vez es más habitual encontrar a personas que necesitan más de una convocatoria para presentarse al examen, pero todos los años también tenemos alumnas y alumnas que lo consiguen en su primera convocatoria. Depende mucho también de
la disponibilidad y el cómo hagas el estudio, ¿no? Si estás compaginando el trabajo con el estudio, pues eso te hace a lo mejor que el ritmo sea distinto. También es verdad que si estás trabajando en el ámbito de la psicología, pues toda esa experiencia que tienes y toda esa formación te va a dar un empujón, ¿no? Entonces, yo creo que la disponibilidad menor que tendrías por estar trabajando puede estar compensada por la experiencia y la formación que tengas, y eso no tendría que ser algo que te echara para atrás. Todos los años tenemos alumnas y alumnos que aprueban en la primera convocatoria, que acaban de terminar la carrera, y también el perfil de personas con más experiencia, que llevan un tiempo trabajando, pero que tienen claro que la posibilidad formativa y laboral que le va a suponer el PIR no la va a encontrar en otro lugar, que se animan, ¿no? Y que también consiguen plaza, ¿no? Desde luego, es algo a pensarse seriamente. También es verdad que es un examen muy exigente y que si no lo tienes claro, ir a medio gas, yo desde luego no te lo recomendaría. Entonces, si lo tienes claro, quieres dedicarte en este ámbito a la clínica y puedes echarle horas, desde luego que es una opción totalmente factible, no tendrías que irte para atrás. Paula dice, en respuesta a la pregunta sobre la situación. Yo, por ejemplo, aún no he presentado ningún año el examen PIR. En este momento trabajo 40 horas semanales y dudo es apuntarme al curso porque no sé si es posible compaginar ambas cosas en un examen tan competitivo. Bueno, pues es un poco lo que comentaba a propósito de la pregunta de Necane, ¿no? Tendríamos como distintos perfiles de opositores que consiguen la plaza. Y no es tanto las horas de estudio que le eches al día, sino cómo te cundan, ¿no? Muchas veces alguien que tiene una jornada laboral o que tiene responsabilidades familiares o personales que le impiden tener disponibilidad total para la preparación del examen, hace que el tiempo que trabaja y que estudia en la prueba sea de más calidad, ¿no? Entonces, ir a medio gas yo no lo recomendaría, pero compatibilizarlo con otros aspectos de tu vida, claro que es factible. También hemos intentado aprovechar pues todos los recursos que tenemos ahora y las posibilidades que tenemos a nivel de aplicaciones informáticas para poder daros un formato más flexible, ¿no? En esto de compaginar las clases con la preparación. Y por eso os decía que por primera vez este año, este curso de julio, va a ser tanto presencial como online, ¿no? Para aquellas personas que lo necesitéis. Mariola dice, en la modalidad online, ¿se pueden realizar preguntas en streaming? Bueno, sí, tenemos un chat como este, Mariola. No se pueden preguntar no se pueden preguntar en audio, como te pasa ahora, ¿no? Que esta pregunta me estás haciendo a través del chat, pero sí que tenemos un chat. El problema es que muchas veces se cuesta seguir el ritmo de lo que se está trabajando si nos detenemos demasiado, igual que si estuviéramos en un curso presencial, ¿no? Con preguntas específicas. Entonces, lo que tenemos es, complementario a las clases, las tutorías online, que también son en streaming y que puedes participar. Entonces, en esas tutorías, después justo de la clase que has tenido, vas a tener la oportunidad de plantear todas las preguntas que quieras específicamente a la profesora, al profesor, en directo, y te las va a resolver. Entonces, comentarios que vengan a propósito de lo que se está trabajando en la clase, lo van a hacer las personas que estén en la parte presencial o se podría hacer en algún momento de la clase, se podría mirar en el chat, pero sobre todo lo que vais a tener es la posibilidad de en directo, online, conectaros a una tutoría y después de haber dado la clase preguntar a la profesora, al profesor lo que queráis en streaming y luego todos los alumnos también, por supuesto, tener acceso al foro de preguntas para poder colgar las 24 horas en el chat con el profesor y que os pueda responder, ¿vale? Necane, tendría la posibilidad de dedicarme a tiempo completo, pero tendría que dejar el trabajo actual. Claro, eso lo tienes que poner en la balanza, ¿verdad? Decisional, y no es fácil de poner. Yo lo que creo es que a medio gas no se puede conseguir una plaza PIR, pero a medio gas no significa que no se pueda compatibilizar con un trabajo o, como decía, con responsabilidades personales o familiares. Piensa si puedes dedicarle entre lo que serían más o menos 6, 8 horas diarias de estudio al examen.
claro que si tienes concentrado el trabajo en los fines de semana, pues a lo mejor son más horas entre semana o al revés, ¿no? Entonces, con una media de una jornada de 6-8 horas dedicada al examen, y si lo puedes compaginar esas dos cosas, pueden ser un complemento de la otra. Claro, si tienes un trabajo súper exigente que te impide sacar más que 2 o 3 horas de estudio al día en el cómputo global de la semana, ya os digo que a lo mejor tienes más trabajo entre semana, pero luego el fin de semana tienes mucho tiempo para dedicarle a estudiar y en lugar de estudiar 8 horas, sacar más horas seguidas, ¿no? Eso es lo que tendrías que valorar, ¿no? Pero yo me refería a medio gas, ¿no? Decir, bueno, me lo voy preparando, pero no me lo voy preparando. Me preparo la prueba con la convicción de que voy a poder hacer un buen examen el día de la prueba y tener opciones de conseguir plaza. Y eso implica llevar un ritmo de trabajo, de estudio semanal, pues acorde con 6, 8 horas de estudio diario para poder seguir el ritmo de las clases, dar una vuelta completa al material en un tiempo que te permita luego dar otras vueltas para repasar, hacer preguntas de convocatoria, etcétera, etcétera. En este sentido, ya os decía que también contamos con la orientación del estudio, con una tutora para que os vaya guiando un poco las dudas que tengáis. Conchi dice, ¿habéis visto el perfil de madre en CEDE? Vi la charla que dieron aprobados de 2019 y aunque la muestra es muy variada en cuanto a la dedicación, la edad de los allí presentes, me desmotivó un poco. Tengo 40 años. Bueno, pues un poco lo que también hablábamos con Nekane, Conchi. El perfil de madre, claro que está. Desde luego, además, en el grupo de graduadas y de graduados en psicología, que los más numerosos sois mujeres, ¿no? El perfil de madres, el de padres también, pero el de madres, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene ser madre, nos lo encontramos todos los años y hay un grupo de aprobados que corresponderían con ese perfil. También, pues un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿Qué supone en cuanto a la responsabilidad familiar, ¿no? Para uno mismo y qué tiempo le deja para estudiar. Entonces, ¿qué edad tiene tu hija o tu hijo, si son varios? ¿Qué apoyos cuentas con parte de tu compañera o tu compañero en el cuidado de los hijos? Si luego tú ves que a pesar de todas esas condiciones se da tiempo para que tú puedas hacer un trabajo intensivo de estudio todos los días, es perfectamente compatible y de hecho tenemos ese perfil, claro que sí. No es nada extraño dentro de las personas que aprueban el examen. A lo mejor son menos participativos luego en los foros o son menos dados ese perfil de madre, ¿no? A salir en las entrevistas que hacemos después de la reunión de los aprobados, ¿no? Pero entonces, vamos a animarles a los que tengan también ese perfil a que salgan para que veáis la heterogeneidad, ¿no? de las personas que aprueban. Que, bueno, yo creo que está bastante reflejada también en esta sesión, ¿no? Porque, bueno, pues hay personas que tenéis una experiencia laboral en el campo de la psicología, otros que habéis de terminar la carrera, algunos que estáis trabajando y otros que no, ¿no? Tenemos ahí esa heterogeneidad también reflejada aquí y eso que somos un grupo pequeñito, ¿no? Bueno, dice Conchi que contemos con ella. Si aprueba, vale, pues te tomo la palabra, ¿eh? Luego no te puedes echar atrás. Ximena dice, hola Ximena, yo me presenté hace 2 años, hice el curso online, pero soy mamá y ahora mi idea es hacerlo presencial porque creo que me ayudaría un montón. Mi pregunta es qué hago con los libros de la edición anterior a la matrícula de otro curso. Vale, Ximena. Yo no sé si a lo mejor a lo que te refieres, si te presentaste hace 2 años, no es tanto al curso online, sino que a lo mejor hiciste el curso a distancia, que es distinto, es que cuentas con el material y el resto de recursos, pero las clases no. El curso online que planteamos ahora como novedad en julio, es verdad que el año pasado ya lo hicimos en mayo, es la posibilidad de tener las clases grabadas y poder revisitarlas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también hemos tocado, aunque sea un poco de pasada, el tema de las ediciones del material. Como el examen es una prueba viva, que obedece a que la psicología es una disciplina viva y que se van haciendo publicaciones y cambios en las preguntas del examen,
pues tenemos que ir cambiando los materiales. Entonces, nosotros siempre hemos apostado en la preparación del examen PIR con daros un material cerrado para que podáis trabajar con él y que no perdáis tiempo en mirar un montón de bibliografía, que en el caso de la psicología sería infinita, ¿no? Entonces, en la sexta publicación, en todos los manuales, tenemos una serie de orientaciones sobre cuáles son las novedades, para que si habéis trabajado con manuales anteriores, no tengáis que olvidaros del trabajo que habéis hecho, del subrayado, de los esquemas, y podáis utilizar ese trabajo previo, claro que sí. Entonces, la idea es no empezar de cero. Si has hecho un trabajo previo con otro material, que en algunos casos a lo mejor no ha cambiado prácticamente nada porque hay asignaturas que siguen teniendo los mismos textos de referencia en las preguntas del examen que hace 5, que hace 10 años, pues, por ejemplo, psicología evolutiva, ¿no? Y no han cambiado nada, y otras que han cambiado un montón. Por ejemplo, la parte de clínica y de tratamientos, que crean nuevas ediciones de clasificaciones diagnósticas, aparecen nuevas guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la profesora y el profesor de cada materia es también asesorarlos un poco en qué os tenéis que centrar, qué son aspectos nuevos, y además, ante cualquier duda, siempre lo vais a tener disponibles para preguntar. Oye, yo me preparé con el manual de la quinta edición de esta asignatura, ¿en qué me tengo que centrar como nuevo en el manual de la sexta edición? ¿Puedo usar el mismo manual? Y ya os digo, cada asignatura va a ser distinta. Algunos van a decir que vais a poder tirar con el de la quinta edición porque no hay cambios prácticamente, y si los hay os va a decir dónde son, y en otros pues a lo mejor nos queda más remedio que trabajar con el manual de la sexta edición en buena parte. NKN pregunta, ¿hay mucha diferencia entre el curso de julio y el de septiembre? Bueno, el ritmo, el ritmo de las clases, ¿no? El empezar con más tiempo te permite trabajar a un ritmo distinto para compaginar el ir al ritmo de las clases con el trabajo que haces en casa, ¿no? En cuanto a las horas, los créditos, no hay diferencia, tendríamos el mismo número de horas por asignatura, pero el hecho de que en el curso de septiembre, que hay más días entre semana, estén concentrados de forma más intensiva, hace que el ritmo desde casa sea más complicado. En tu caso, Nekane, que lo estás compaginando con el trabajo, pero compaginas con el trabajo, pues hombre, yo creo que el ritmo de julio se adaptaría mucho mejor a ti, ¿no? Y a tus necesidades. Además, en julio, pensad que hemos visto desde el calendario. Tenemos un mes donde vamos a trabajar psicopatología, evaluación y psicología clínica. Evaluación, en la última convocatoria han sido 21 preguntas del examen. O sea, que es una materia que viene bien empezar con ella cuando estamos frescos, ¿no? Que además es de mucho estudio. Y psicopatología, que es con lo que empezáis con José, también en torno normalmente casi 20 preguntas del examen, ¿no? Personalidad y licencia ya baja un poquito, ¿no? Esto significaría que antes del descanso de agosto habéis trabajado una parte que es mucho de estudiar y que da bastante guerra en cuanto a las horas que le tienes que echar, que es la de psicopatología y la de evaluación, ¿no? Personalidad a lo mejor es un poco como más llevadero. Tienes todo el mes de agosto para darte un descanso también merecido y para poder adelantar ciertas cosas, y entonces encara septiembre ya con otro ritmo, ¿no? Pero en cuanto a las horas es igual, es exactamente igual. Si por lo que sea no vas a poder trabajar en el estudio del examen en julio y en agosto, pues te puedes empezar en septiembre. Porque las horas del curso van a ser las mismas, eso sí. Es el empezar antes, el extra que te daría. El curso de septiembre también acaba más tarde, ¿vale? Empieza en septiembre y acaba pues un mes más tarde. ¿No? Es como si este mes que tenemos en julio, ¿no? Pues lo tendríamos después de noviembre, ¿no? Nos metemos ya en diciembre. Ximena dice, no sé si ya lo has respondido, pero ¿cuántas horas aconsejas que deben dedicar a diario? En bruto o en neto te preguntaría, ¿no? Depende de lo que te cuentan las horas, ¿no? Pero, hombre, lo recomendable es como una jornada laboral, ¿no? 8 horas sería, yo creo que lo ideal, ¿no? Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, ¿no? Y además tampoco es algo que sea totalmente lineal, ¿no? Aunque conviene crear una rutina de estudio y mantener una misma estructura,
es inevitable que cuando se acerque la fecha del examen, la propia ansiedad, ¿no?, anticipatoria haga muchas veces que incrementemos las horas, ¿no? Y luego pues ya depende de cada persona. Hay personas que en ese incremento nota que le cunde menos y que la ansiedad anticipatoria también y el desgaste de todo el tiempo que lleva estudiado se refleja, y hay otras personas que al revés, ¿no?, que esa ansiedad le hace como estar más como una esponja y se le quedan más las cosas. Entonces, si tuviéramos que aconsejar algo, pues una jornada laboral, si se puede, ¿no? Pues eso, 8 horas al día. Es verdad que hay personas que para que les cundan 8 horas tienen que estar 12, y hay personas que a lo mejor lo están compaginando con el trabajo y que con una jornada de 6 horas de estudio le saca el mismo partido que alguien con otra de 8, ¿no? Porque lo exprime al máximo, ¿no? Entonces, un poco como idea, de lunes a viernes, 8, una jornada de trabajo sería ideal. Desde luego, si hay disponibilidad completa, sería lo suyo. El sábado dedicarse a ponerse al día si se ha dejado alguna materia o algún objetivo de la semana un poco ahí que no ha dado tiempo, o compaginarlo con hacer preguntas de convocatoria o de examen, y bueno, y el domingo descansar. Luego ya hay que darle las vueltas para las rutinas, responsabilidades y la vida de cada uno, ¿no? Porque uno no descansa el domingo y descansa el viernes, otros trabajan el fin de semana, otros tienen disponibilidad completa, otros tienen niños pequeños, ¿no?, como decíamos antes. Luego ya eso hay que ir ajustando. Tenemos también en los materiales una guía de preparación al examen PIR, donde os describimos todas estas cuestiones acerca de qué es la especialidad y la residencia, cómo es el examen PIR, cómo ha sido el examen en la última convocatoria y, por supuesto, esto que estamos hablando de cómo organizar el estudio, qué tipo de secuencia puedo seguir para hacer una planificación del material, cuántos días por asignatura, para una vuelta, para 2 vueltas, para 3 vueltas, y las horas de estudio, ¿no? Estas cosas las tenemos escritas, ¿vale? Todos los años publicamos esa guía, actualizándola sobre todo con lo que ha sido la última convocatoria. Bueno, pues no sé si tenéis más dudas. Son las 7, llevamos justo una horita desde que hemos empezado. Hemos tocado así como temas bastante dispares. Yo no quiero cerrar la sesión si tenéis dudas. Quiero que la aprovechemos, ¿no? Pero veo que ya el chat está como más pausado. Y bueno, pues voy a pensar que a lo mejor una hora, que era una hora y poquito lo que tenía pensado que podía durar la sesión informativa, que hemos cubierto esos objetivos. Me encantaría pensar que ha servido para poder clarificar las dudas que pudierais tener para apuntaros al curso de julio, para preguntar acerca del examen o de la preparación, y me encantaría que pudiéramos coincidir en las clases pues el mes que viene, porque ya os he dicho que las de evaluación las vamos a ver juntos. Si os apuntáis en este curso de julio, pues nos veremos el día 8 ya en la primera clase de evaluación. Y si al final os apuntáis en septiembre o seguís otras modalidades, pues espero poder ayudaros, acompañaros en la preparación para el examen. Y bueno, pues si al final no optáis por prepararos el examen PIR, desearos también mucha suerte en la alternativa que hayáis escogido. Y por aquí estamos, ¿vale? Os animo a que utilicéis la posibilidad de acceder a la clase de prueba, ¿vale? Acordaros de la clave, y lo dicho, ojalá que nos veamos ahora en julio en evaluación, ¿vale? Bueno, muchas gracias a vosotras, a vosotros, y ha sido un placer. Hasta luego, buena tarde, chao.